Hola chiquets, ¿qué tal? Que me acuerdo de vosotros porque acabo de pasar por una alcantarilla aquí en la calle que ponía, pues había como un graffiti dibujo de un pulpo, monísimo, y ponía el mar comienza aquí o el mar empieza aquí. Me ha gustado mucho, un dibujo súper básico, ¿sabes? Pero que ya con eso está el mensaje, que tampoco hacía falta mucha palabrería, que no sé si funcionará o no para, pues eso, que no se tiren movidas a la calle porque acaban en el mar, pero muy bien, mis 10 es al artista. Bueno, ¿qué tal, chicas, chicos, chiques? ¿Qué tal estáis? Estamos un martes más aquí en Eco Insomnes y estoy con Bruno Martín. Hola, ¿qué tal, Mario? Y con Pablo Izquierdo. Tengo mucho frío, ¿qué tal? Ya era hora. Estás cozy, no es lo mismo, Pablo. Estás cozy. No le estoy dejando engañar. No estamos grabando a la intemperie, como os puede hacer creer este chico. Estamos en casa, así que se queja. Y hay velas y mantas y todo está bien. Eso es. Va. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Bien? ¿Estáis ready? Ready, claro que sí. Vámonos. Porque hemos empezado fuertecita la temporada hablando de cómo plantarle cara a lo que nos está tirando ya el cambio climático, adaptándonos en todos los aspectos de nuestras vidas y cómo hackear nada más y nada menos el planeta entero, que es que hemos sido súper humildes en nuestro contenido. Así que yo os traigo la segunda parte del pastel de arte que yo abrí ya en el capítulo de cierre de temporada, de la temporada 3, sobre arte escénico y humor. Y nada, hoy toca hablar de pintar, de imágenes, de sus casas, de los museos un poco, y de llevarlas a la calle también, para poder agitar un poco el tejido social. Así que antes de continuar, como siempre, os saco la pizarra y os pregunto, examen, en los momentos de bajón, que esto los hemos tenido bastante en este podcast, ¿habéis encontrado alguna imagen, conjunto de ella, exposición o lo que sea a nivel visual que os haya levantado un poquito el espíritu u os haya dejado un poquito de huella? A ver, así que contadme. Yo tengo como varias imágenes que me vienen a la cabeza y que, bueno, pues pienso en ellas de vez en cuando. Una a lo mejor más seca, que es una infografía de las temperaturas del Mediterráneo que hizo Dominique Roget, que es un investigador, y es como muy visual porque no deja de ser pues un mapa de colores donde ves lo caliente que está el Mediterráneo, que es algo súper potente y además es algo que nos pilla de cerca, ¿no? Demasiado cerca, como hemos visto hace poco. Y también me viene bastante a la cabeza, en parte porque la tengo en la pared colgada, una foto de un valle de Alaska, una foto en blanco y negro de un fotógrafo brasileño famosillo que se llama Sebastián Salgado, y la vi en una exposición en 2014 que ha llovido y sigo viviendo en ella, la verdad. Hace poco, además, Sebastián tuvo una exposición en Madrid, sí. Amazonia, y una pasada, ¿eh? O sea, el trabajo de este señor es muy, muy potente a nivel visual. Yes. Así que apuntarse. Pues yo, a ver, claro, es que Pablo empieza con la infografía. Sí, yo de las malas hay muchísimas, por desgracia, que me aplastan todos los días. Pero a ver, para ceñirme al brief, imágenes que me levanten el ánimo, yo creo que sobre todo entra en la categoría de animalitos o de urbanismo amable, que me calienta el corazón. Hombrán, ¿no? Aquí. Mira, de animales me viene a la mente, uno de mis momentos favoritos del año es el fallo del concurso de fotografía Wildlife Photographer of the Year, que no sé si lo conocéis, es uno que organiza el Museo de Historia Natural de Londres. Ah, pues yo no. Es una pasada. Todos los años exponen, creo que es por noviembre, octubre, las fotos de naturaleza más espectaculares del mundo y las ponen en una exposición dentro del museo, pero también las podéis ver en su web. Son un abanico de colores, de texturas, de ecosistemas, de comportamientos, de animales salvajes que es que me recuerdan... Primero, porque estudié biología, pero segundo, porque me encanta vivir en esta tierra en la que vivimos. Y, ay, qué bonito esto, y lo molan todo. Madre mía. Y luego de urbanismo, mira, Pablo tiene una foto en su pared, yo tengo una lámina que cogí en un evento de Contra el Diluvio. La verdad es que no sé quién es el artista, me gustaría saberlo, o la artista, pero es una ilustración de un parque que tiene un huertecito y hay varias personas comiendo sobre la hierba en mantas de colores. También la tengo. Está súper chula. Y tiene un rótulo grande rojo que pone lujo público. Y sí, es que es eso, es lujo público. Me calienta el corazoncito. Yo, o sea...
chapó y gracias a quien la pintara. Hay un homenaje a los parques y a las zonas tranquilas y el pasear. Esto siempre bien. Esto siempre, yo también la tengo. Es que es esto, porque el arte, como ya hemos comentado un poco aquí en el podcast varias veces, es una herramienta única para plantear nuevas visiones e ideas que desafíen las estructuras en las que vivimos y nuestra forma de habitar y entender nuestro entorno, ¿no? Que es crucial a la hora de intentar seguir en esta trinchera del activismo ecosocial. Los retos visuales, además, tienen dos funciones principales. Una, nos permiten comunicar, que esto lo hacemos también mucho en este podcast, al repetirlo, lo complejo de los desafíos climáticos, ya hemos hablado de ello, la ciencia, los impactos, la envergadura, la urgencia, y nos llevan a imaginar soluciones y escenarios nuevos, ¿no? O sea, una de ellas. Sí, mira, ahora que mencionas lo de comunicar complejidad, yo ahí creo que donde lo que más utilidad tiene son las infografías, y una infografía que vive rent free en mi cabeza sin pagar alquiler toda la vida es la de Warming Stripes que diseñó el científico climático Ed Hawkins. Hombre, es que, vamos, casi en imagen pop está ya... Claro, ya, yo creo que realmente ha marcado un antes y un después en la comunicación de esta crisis, y para quien no la conozca, esta visualización es simplemente como una sucesión de palotes verticales de colores que representa cronológicamente el aumento de la temperatura anual del planeta. Luego se han hecho versiones por países, por regiones, pero bueno, la original es de todo el planeta. Y claro, es tan intuitiva, tan alarmante, y además es bastante bonita. O sea, va como de un gradiente de azul a unos rojos intensos. Se ha usado en todo. Se ha usado en portadas de revistas, de libros, en murales, en vallas, en suelos, en bancos, en ropa, en cuadernos, en mascarillas. Se ha usado en instalaciones artísticas lumínicas. O sea, yo creo que esto tiene que haber arrancado muchísimas conversaciones y realmente ayuda a la gente a entender a qué nos enfrentamos, y me parece un logro increíble de una pieza visual. No, y además tal cual, porque siendo una infografía y algo que viene de la ciencia, así un poco más técnica, ha tenido un éxito arrollador. Bueno, y por otro lado, las imágenes lo que hacen también es movernos, ¿no? Nos avivan las emociones y un poco contribuyen a mitigar la desazón, la frustración o la rabia, o a aumentarlas, que también puede ser útil dependiendo del contexto, ¿no? O sea, que muchas veces lo pasamos por alto. De esto de movernos, y sobre todo a nivel de activismo y tal, a mí me anima bastante recordar una viñeta como muy básica de una planta, que se ve la planta por encima y por debajo del suelo, ¿no? Con un montón de raíces, pero por encima solo hay como un par de hojas. Y venía a decir algo así como que cuando piensas que estamos así, refiriéndose al par de hojas enclenques que hay encima del suelo, que recuerdes lo que llevamos por debajo, lo que hay por detrás de cámara y lo que ya hemos logrado. Que estamos arraigados, estamos enraizados, claro. Y sostenidos, al fin y al cabo, por mucho suelo. El papel del arte en el movimiento mundial contra el cambio climático, yo creo que es profundizar en el compromiso personal que tenemos nosotros y recordarnos un poco qué nos ha traído hasta aquí y qué nos mueve, ¿no? Darnos nuevos momentos de darle un poco al coco y reflexionar. Bueno, a mí se me vienen dos ejemplos a la cabeza. Uno es muy reciente, porque en las últimas elecciones europeas hubo una campaña de ilustración muy extendida en el que, para llamar al voto, para que la gente se comprometiese con el proceso, y además desde un punto de vista climático, se hicieron un montón de carteles pidiendo por favor a la gente que participara en las elecciones europeas, que ya sabemos, ya hemos hablado aquí que a veces estamos un poco desconectados de Europa y que no las sentimos como tan importantes como las nuestras, y son preciosos, la gente las puede ver en internet. Y luego, por otra, una iniciativa que tuvo el Prado, que se llama más 1,5 grados, lo cambia todo, que es, bueno, cogieron una serie de obras famosas de nuestro legado pictórico nacional y las pusieron, pues bueno, como sumergidas, ¿no? Imágenes las pasaron por agua. Sí, las pasaron básicamente, o sea, son cuadros en el que se ve a Felipe IV, por ejemplo, montado pues con el agua al cuello y el parasol también, pues intentando sostenerse, o la mujer resistiendo una riada. Entonces, como que son imágenes que viven en nuestro imaginario común, y verlas así cambiadas también implica, pues, un mensaje muy potente, ¿no? Fíjate, a mí esto del Prado yo creo que es importante. O sea, yo creo que a los museos les pasa lo mismo que nos decía Yayo Herrero en el capítulo anterior, que les pasa a los académicos, ¿no? Que están muchas veces presos casi de una censura, no sé hasta qué punto autoimpuesta, para que sean fríos, neutrales, asépticos, ¿no? Y esto no sé si será una opinión popular o no, pero a mí me parece súper importante que, por ejemplo, que el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid montase una exposición al calor del orgullo LGTBI para mostrar la diversidad sexual en otras especies animales. Qué bonito. Sí. O esta iniciativa que comentas del Prado, ¿no? Yo creo que los museos
vamos, es un hecho, no viven en el éter, no viven fuera de la realidad ni de nuestras amenazas, ¿no? Y necesitamos que sean valientes y que sean honestos. Amén. Mira, y hablando de, ahora que dices esto, hablando de museos, pues es que si queremos hablar del legado visual que tenemos, que ha marcado nuestra historia y que ahora también está sirviendo para agitarnos, tenemos que hablar irremediablemente de las casas, de las grandes obras que conforman nuestra historia del arte, que son pues los museos precisamente. Entonces me he querido sumergir un poco en este mundillo. Diría que para nuestra generación los museos, vamos, a lo mejor para nuestra generación no tanto, pero para los más jóvenes los museos se relacionan con una especie de estructura, una cosa de mayores, ¿no? Una estructura antigua, un plan que huele un poco a polvo, ¿no? Sí, como que huele a naftalina, ¿no? Y además que muchas veces, oye, cuesta su dinero entrar, que esto se dice poco. Yo disfruto un montón de ir a los museos, pero es que creo que los museos se disfrutan cuando estás un ratito explorando la sala tal, ves una parte sin prisas y te vas a otra vaina, ¿no? Y creo que debería poderse hacer así, pero claro, no lo haces porque tienes la presión de pasarte horas y hacer tics en una lista de obras famosas para sentir que has amortizado tus 15 pavos de entrada, ¿no? Eso por un lado, y por otro que muchas veces como que sentimos que no son sitios para nosotros, ¿no? Como si no fueran patrimonio de todas. Exacto, como que no eres bienvenido, ¿no? Que necesitas credenciales a veces casi, o al menos esto... Ponerte el monóculo y entrar. Justo. No, pero esto está mal, joder, esto no debería ser así, igual que ir al Auditorio Nacional, ir a la ópera, ir al teatro, esto hay que quitarle un poco la pátina, ¿no? De la alta porque cultura. Los museos son las grandes casas, sí, de nuestro legado cultural, nos acercan a nuestro patrimonio y a nuestros valores, a interpretar nuestro presente, ¿no? A imaginar un nuevo futuro también para nosotros, y por esto es importante que no sean percibidos así. De hecho, la gente dentro del mundillo museológico ha planteado en los últimos años que los museos necesitan una redefinición, ¿no? Para traerlos a las realidades actuales. Así que por eso me he traído como invitada de este capítulo a Lourdes Rico, que es historiadora del arte y conservadora restauradora especializada en pintura, arte contemporáneo y exposiciones, y es miembro del grupo español del Instituto Internacional de Conservación de Trabajos Históricos y Artísticos. Así que ella nos ha dado un poco el marco para introducirnos en todo el mundillo, y le pregunté qué hace a los museos las estructuras atemporales, ¿no? O sea, ¿por qué han perdido tanto el tiempo albergando nuestro legado cultural? ¿Qué sentido tienen actualmente? Y esto es lo que me dijo. Los museos han evolucionado mucho en las últimas décadas del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, desde todos los puntos de vista. Un museo ya no es un mero contenedor de objetos, sino que cumple con unas funciones sociales y culturales mucho más amplias que tienen que ver con la divulgación, con la investigación, el ocio, el turismo, la educación, la didáctica y, por supuesto, con la conservación del patrimonio. A la vez que hemos ido evolucionando hacia una mayor conciencia en cuanto a la conservación del patrimonio cultural, los museos y las salas de exposiciones se han ido adaptando y profesionalizando. Y así, afortunadamente, ya hay en muchos museos equipos internos o externos de conservadores, restauradores de bienes culturales, y son los profesionales los que intentamos que los museos apliquen medidas de conservación preventiva, por ejemplo, para una correcta preservación de las obras de arte y de los objetos de nuestro patrimonio. No todos los museos son iguales, ni tienen todos los mismos recursos, algunos no tienen recursos suficientes, pero sí que es cierto que hay una tendencia al menos a intentar que exista algún tipo de instalación de control ambiental para que los valores de humedad relativa, de temperatura y de luz sean los adecuados para las piezas. Bueno, es que yo esto no lo sabía, los museos tampoco son simplemente lugares con aire acondicionado, sino que se controlan pues aspectos muy estrictos de humedad, aspectos muy estrictos de temperatura, de iluminación, de el trasiego de las personas, un poco cómo distribuir a todo el mundo, es decir, lo tienen todo muy medido, pero sobre todo me interesa el tema de que dentro del mundillo, como ha dicho Lourdes, el concepto de museo ha ido evolucionando, ¿no? Y las concepciones ya no son iguales. Yo me he preguntado pues algunas cosas cuando me he metido esto a intentar relacionarlo con la crisis climática. Y la primera es, ¿existe un especial interés por parte de los museos en abordar la cuestión del cambio climático en las exposiciones? Y me he metido en un informe que es el informe Nemo, que básicamente aborda este tipo de cuestiones de forma particularizada, ¿no? O sea, va por todos los museos de Europa. En concreto, el último informe del que disponemos pues son como 580, 570 y muchos museos, y un poco para ver
cómo de comprometidas o cuál es la voluntad real de este tipo de organizaciones, estructuras, fundaciones para estar alineados con la crisis, con la lucha ecosocial, ¿no? Y en el titular, si hay interés, es que sí, al parecer 8 de cada 10 dicen incluir los objetivos de desarrollo sostenible en sus guías y en sus modos de actuación, pero curiosamente solo 1 de cada 10 dice estar como pendiente de las políticas que les incluyen, ¿no? O sea, como a nivel local, todas las normativas, leyes o medidas que les interpelan directamente. Entonces, un poco, no sé si esto se queda un poco de boquilla de sí, somos muy sostenibles, y luego es en plan... Ya, o sea, no sé si es postureo o es como que no hay muchas medidas que les lleguen, ¿no? Que sean eficaces. Bueno, el 65% de los museos de estos 580 o así, que les preguntaron, dicen tener los objetivos de desarrollo sostenible presentes en su organización, así que al menos parcialmente reflejados en su estrategia, que parcialmente, por eso yo no digo que no haya un compromiso, pero no sé cuánto de sólido es. Además que falta que aparte de tener el objetivo tengas las medidas, ¿no? y el plan para alcanzarlo, que tengas eso en mente. Claro, porque creo que de estos 580, solo el 14% los tenían como completamente implementados, ¿no? O sea, sí que es un poco... El salto es muy grande, ¿no? También me pregunté... Pues no sé, ¿ha articulado correctamente el museo su agencia de... O sea, se ha involucrado en crear exposiciones temáticas y tal históricamente a favor de... Porque sabemos que la lucha ecosocial lleva trayendo cola varias décadas, ¿no? Aunque lo tengamos más presente ahora mismo. Y yo, no sé, el primer museo específicamente dedicado en temas climáticos se fundó en 2013, entonces me parece como reciente, ¿no? Como que entre los porcentajes de antes... No sabía que había un museo de cambio climático. ¿Y qué tienen? ¿Qué exponen? Pues está en Hong Kong y tienen tanto exposiciones permanentes como temporales, y básicamente giran en torno, pues está bastante bien porque tienen cosas de monitorización planetaria de cambios climáticos, evolución de ecosistemas. La verdad que está como muy centrado en esto, pero... Bastante ciencia, más que temas sociales. Sí, bueno, creo que muchas de las... Bueno, a todo esto el museo se llama el Museo del Cambio Climático del Jockey Club de Hong Kong. Tienen de todo, creo que están bastante puestos en esto, pero claro, es de 2013, tampoco es tan antiguo. Parece ser que... No, es de antes de ayer. Que esto acaba de llegar, ¿no? Bueno, pasando a temas más tangibles, que yo estoy aquí filosofando, dadas las estrictas condiciones ambientales dentro de un museo, como hemos dicho, temperatura, humedad y tal, también se podría hablar de que los museos no solo exponen, sino que protegen el patrimonio para evitar su deterioro, que esto es algo que para mí está muy en boga en el contexto de la crisis climática, ¿no? No sé cómo lo es. Sí, no, y menos mal que lo hacen. Pero, o sea, perdonad, pero es que estamos hablando de esto y no puedo dejar de pensar en las 2 chicas que tiraron sopa al cristal de un cuadro de Van Gogh en Londres hace un par de años. Salieron en todas partes, sobre todo porque una tenía el pelo rosa y a la gente le hacía gracia. Ah, sí. Phoebe, #neverforget. No vamos a entrar aquí otra vez en matices porque hay muchos. Si queréis matices, rebuscad el episodio que hicimos sobre esto. Y mucha gente teníamos y tenemos muchas dudas con esta estrategia que objetivamente, bueno, pues roza el vandalismo, ¿no? Y en ese momento la gente decía que, bueno, pues que poco menos que eran locas, que se habían fumado no sé qué, ¿no? Pero sí quiero rescatar algo que decían estas chicas en ese momento, que lo que va a destrozar nuestro patrimonio es la emergencia climática, no es tirarle sopa a un cristal, ¿no? Estas chicas, por cierto, hace unas semanas han sido condenadas a cárcel. Anda. Me hierve la sangre esto. Mira, y esto, lo que voy a decir es un poquito off topic, pero solo un poco, creo. Es que tu comentario me está recordando, salvando un poco las distancias, al incendio que destrozó el techo de la Catedral de Notre Dame en París, ¿os acordáis? Que la gente puso el grito en el cielo, y eso fue una reacción mundial que yo no he visto con el giga incendio terricida crónico espantoso que asola el Amazonas desde hace años, y ese sí que amenaza nuestra capacidad de disfrutar de Notre Dame, de los girasoles de Van Gogh y de la madre que los parió a todos, con perdón. O sea, que no estoy para nada ni diciendo que me alegro por el incendio ni nada por el estilo, pero... Ni quitándole hierro. No relativizamos, claro. ¿No? A veces no vemos el bosque por los árboles. Sí, bueno, sí, que patrimonio es todo. Exactamente, que para patrimonio el de la selva amazónica, que en fin, no lo tenemos. No, pero mi point va más allá, no es solo que la selva sea patrimonio a la altura del arte, sino que
es que igual no estamos aquí para disfrutar de ningún arte más adelante. Claro, por eso, que muchas veces sentimos más... Bueno, ahí está la intervención de Almeida cuando dijo, si tengo que elegir entre Notre Dame y el Amazonas, elijo Notre Dame o algo así. Ay, Dios. A unos chavales y chavalas Sí, muy jóvenes. esto ha ocurrido. Pero incluso hablando de museos, o sea, ahora mismo, noviembre de 2024, no en el futuro, ya, el desastre que ha ocurrido en la Comunitat Valenciana se ha llevado también por delante 3 museos. Otro. Se ha llevado el Museo del Palmito de Aldaia, el Museo de la Rajolería de Paiporta y la Alquería del Pi de Alfafar. Y esa memoria se va a salvar de chiripa gracias a que unos días antes se digitalizaron fondos como parte de un proyecto de digitalización que estaba previsto. O sea, ha habido muchas pérdidas infinitamente más graves, evidentemente, por culpa de esta dana, pero que no se nos olvide tampoco esto, porque también es nuestra memoria y también se va por delante. Eso es. Y de hecho, le pregunté directamente a Lourdes ¿están listos nuestros museos para potenciales eventos climáticos extremos? O sea, ¿qué se está haciendo al respecto para un poco ponernos en lo peor? O bueno, no en lo peor, sino en lo que nos puede venir ya, como estamos viendo. Y me dijo esto. Los museos saben desde hace décadas que para la conservación de las obras es necesario que exista algún tipo de control ambiental en las salas y sistemas de seguridad adecuados. Desde este punto de vista, los profesionales que trabajan en los museos tienen absoluta conciencia del efecto que las variaciones bruscas en los valores ambientales, por ejemplo, pueden producir en las obras de arte, y que fenómenos extremos que tengan relación con la crisis climática pueden suponer la destrucción de una colección entera o de piezas concretas. La obligación de los profesionales es tratar de minimizar el impacto de este tipo de fenómenos. La respuesta en los museos ante la crisis climática, sin embargo, es desigual y tiene mucha relación con los recursos disponibles en cada museo, porque no todos los museos son iguales. No siempre hay una conciencia de protección del patrimonio entre los que manejan los recursos, no siempre hay inversión, no siempre somos conscientes del impacto del turismo masivo, por ejemplo, en nuestros museos, o de las posibles consecuencias de fenómenos extremos. Y pues no siempre se toman las medidas que se deberían tomar. Leí un artículo en El País hace poco y por lo visto en los gestores de los grandes museos, las grandes pinacotecas nacionales, esto les quita el sueño, ¿eh? Y claro, ya hay precedentes de colecciones enteras perdidas por inundaciones, por incendios, por huracanes, y es que ahora saben a ciencia cierta que hay papeletas para todo esto y más. Decían, por ejemplo, que el Prado, que está construido sobre un arroyo, que yo esto no lo sabía, tiene un protocolo de seguridad secreto que está sin divulgar. Yo me lo imagino tipo el banco de gringos de Harry Potter cuando saltan las alarmas. Se empiezan a cerrar. Pero también el Louvre, por ejemplo, tiene muchísimas obras en sótanos que están junto a la ribera, que es extremadamente inundable del Sena, y este año, en 2024, han puesto en marcha un plan para llevarse 250.000 obras fuera de París, a la comuna de Liévin, donde tienen ahí otras instalaciones, porque les parecía ya irresponsable almacenarlos en esos sótanos, sabiendo que cualquier día se pueden inundar. Curiosamente, en el informe Nemo muchas veces decían que el compromiso no depende del tamaño del museo, que muchos museos muy pequeños están muy comprometidos, invierten mucho en esto, en la medida de lo posible, y los grandes a veces no tanto. Entonces, como hemos hablado de grandes pinacotecas, me parecía justo decirlo. Aquí la reflexión que a mí me viene es que, bueno, hace nada también hemos tenido una inundación en la Biblioteca Nacional, que no hablamos de pintura, sí, es verdad, pero la Biblioteca Nacional se ha inundado. Eso fue este año, ¿no? Sí, hace un mes o un mes y medio o algo así. Pues lluvias intensas en Madrid, para las que, bueno, el edificio no es un edificio precioso, pero no estaba preparado para esto, y han tenido que dedicarse los empleados a subir libros de las baldas inferiores y literalmente ponerlos en altura, porque se estaba llenando. Entonces, el cubrir las estanterías de la Biblioteca Nacional para que no les den las goteras me parece... Iban con paraguas poniéndolos encima de Sí. o sea, una cosa realmente... Entonces, esto está ocurriendo ya, y esto también amenaza al patrimonio, que muchas veces hablamos, bueno, como no está a la intemperie, esto no pasa nada. Bueno, pues que no estamos a salvo, y esto lo decimos mucho, aunque ibas en un ático en la Castellana, esto llega también. It comes for us all. En esta línea, ¿qué medidas puede adoptar un museo para sumarse a la lucha climática? Porque el Consejo Internacional de Museos adoptó en 2019 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero no sé cómo se permea esto, cómo se tangibiliza esto en nuestros museos. Esto me dijo Lourdes.
Como en otros ámbitos sociales, hemos podido ver una cierta evolución en los museos y en las exposiciones temporales, una cierta conciencia por el desarrollo sostenible. El ICOM y otros organismos relacionados con museos, patrimonio y conservación apoyan y promueven desde hace bastante tiempo medidas para luchar contra el cambio climático que se puedan aplicar al entorno del patrimonio. En exposiciones temporales, por ejemplo, que es un sector que tradicionalmente ha generado muchísimo gasto y muchos residuos, existe una mayor conciencia y se da un esfuerzo por reciclar y reutilizar materiales, tipo materiales de embalaje, cajas, vitrinas, marcos, y de utilizar también productos y materiales menos contaminantes. La verdad es que los restauradores, los profesionales del patrimonio en nuestro día a día, como profesionales, pues vemos cómo se presentan muchas oportunidades para actuar contra el cambio climático y reducir nuestra huella. Y esto es válido para nuestro mundo profesional y también para nuestro entorno privado. En línea con lo de que hablábamos antes de cómo se comprometen con los objetivos de desarrollo sostenible, me parece bien y me parece muy valorable que intenten reciclar e intenten estar pendientes en tema de emisiones, pero creo que en términos de eficiencia energética, en términos de logística, hay trabajo por hacer. De hecho, el Guggenheim, simplemente variando un poco estos márgenes de temperatura que decíamos antes para preservar las obras, creo que era un par de grados de ampliar el margen de variación. Creo que se ahorraban cerca de 50.000 euros en la factura. Entonces, como que todas estas cosas van llegando, pero diría que a mí me suena o me da la impresión de que todavía hay mucha contundencia por aportar en todo esto. Ya, que es que si decimos reciclaje, a mí se me disparan todas las armas porque estamos en el chocolate del loro y no hemos llegado todavía a los temas de calado. Esto es. En España me consta que tenemos un plan nacional de adaptación al cambio climático que habla de patrimonio, pero creo que no habla de museos concretamente. No los incluye. Y claro, si falta igual hay que apretar también por ahí. Sí, pero bueno, hay un protocolo que se llama BIZOT, no sé cómo se pronuncia, que lanza dos ideas. Primero, vigilar el termostato, que lo estabais comentando, porque en invierno es verdad que sobre todo hay museos que te tienes que quedar en camiseta y mira, no quiero porque entonces tengo que andar a rastras con el abrigo y tampoco es plan. Y otra de las ideas que da este protocolo, volviendo al punto que decía Lourdes sobre las exposiciones temporales, es reducir o ampliar, mejor dicho, el calendario de las exposiciones temporales, ¿no? Porque si la dejas quietita el doble de semanas, pues mira, la puede ver más gente y todas las emisiones de montarla y el trasiego y mover los cuadros y tal se aprovechan mucho más, ¿no? Y de paso, sobre todo la puede ver más gente, que siempre llego tarde. Gracias, sí, me da tiempo a verla porque estoy harto de llegar tarde a todo. Y de que todo lo que quiero ver en esta ciudad esté 5 minutos antes de desaparecer. Así que, gracias. Y te avisa todo el mundo, sí, estupendo, lo quitaron el miércoles pasado. No me lo digas, prefiero no saberlo. Aquí, volviendo un poco al informe Nemo, lo que habéis dicho, que me parece muy pertinente, y es que la inmensa mayoría de museos, según el informe Nemo, no tienen o dicen no saber de guías para licitaciones sostenibles y para, pues, no sé, o sea, un poco todo el tema del teletrabajo, las logísticas, estas que verdaderamente impactan en las emisiones o podrían impactar en las emisiones efectivas, por ejemplo, del tejido. Cerca del 66% no saben o no tienen. Y es un poco también indicativo de, volvemos a lo de siempre. Y perdona, ya no es por las emisiones de los museos, que tampoco es que sea un sector especialmente contaminante, ni vamos aquí para nada, debe ser ínfima la aportación, es más por adaptarse los museos al cambio y preservar las obras y estar listos para la que se viene. Claro, pero sí, por supuesto, que la gente lo sepa, que esto es algo como muy concreto, pero como son estructuras que están en todos sitios, está muy bien que se alineen con la lucha ecosocial. Justo, porque hablábamos hace unos capítulos de adaptación y hablamos de que eso tiene que ocurrir en todos los ámbitos y me parece como buen caso de estudio, ¿no? No porque sea el peor o el principal culpable de nada, pero bueno, porque todos en donde trabajemos, donde estemos, donde frecuentemos, donde vivamos, tenemos que mirar por ello. Todo suma, y siempre lo hemos dicho aquí en Ecoinsomnes, que todo esfuerzo en la buena dirección es bienvenido, así que ya está, esto es una muestra más. Bueno, vamos a dejar un poco de lado los museos y lo tipicón y las cosas así más tradicionalistas, y vamos a hablar ahora del arte
pero el que está fuera de esos muros, ¿no? El que está en la calle, porque no todo tiene ni que tener marco, ni colgar en una pared, ni estar en el Prado, ni en ningún museo necesariamente. Hablamos de un arte que puede ser una pared en sí misma. Aquí hablé con Lourdes Berzas, que es psicóloga, ilustradora y coordinadora del proyecto LUBE, de ilustración y muralismo para la divulgación y conservación de la biodiversidad. Es un proyecto maravilloso, así que, bueno, pues le dije, ¿por qué? Háblame un poco de por qué has elegido este formato en un marco en el que nos movemos en un clima cada vez más hostil, más agresivo con todo lo que está a la intemperie, ahí fuera. ¿Qué ofrece el muralismo? Y esto es lo que me dijo. Porque este formato de los murales infográficos participativos, digámoslo así, yo creo que no es que sea la solución, porque al final la crisis ecosocial, la crisis climática y ecológica son muy grandes, son casi inabordables desde un único punto de vista, pero sí creo que puede aportar un granito de arena, y no tanto desde un enfoque más catastrofista, como se ha visto que no es que sea lo más efectivo a nivel conductual con la gente y de cómo afrontar todos estos cambios y estas transiciones que son necesarias, sino desde la curiosidad, desde sembrar una semillita que haga que nos fijemos y que nos interesemos por todo lo que está a nuestro alrededor, tanto lo social, esas personas que habitan con nosotros, esas vecinas que pueden hacer de apoyo social muy importante según qué casos, con quienes podamos reivindicar y con quienes podamos crear comunidad, y también la parte más ambiental y biodiversa, que son todas esas especies con quienes al final estamos compartiendo un ecosistema y que se nos ha olvidado porque pensamos que los seres humanos somos los únicos del planeta, ¿no? Entonces, de esta forma sería ocupar estos espacios de las plazas, de los frontones de los pueblos, de los colegios, de edificios del ayuntamiento, de una forma pública y compartida, volver a colectivizarlos, volver a utilizarlos, esos que estaban como prohibidos de tocar y prohibidos de pintar y prohibidos de hacer todo, para aportar información e involucrar a la gente en un proceso participativo del que también se sienta enriquecido, ¿no? Es esa diferencia que tiene con los museos, que digamos que pueden ser algo más excluyentes, sino que con los murales no solamente lo queremos hacer bonito, también educativo, interactivo, comunicativo, que la gente participe directamente de todo ello y que luego también los pueda utilizar para seguir comunicando y seguir diciendo, hey, yo hice esto, mira qué chulo, y me sirva de excusa para seguir hablando, ¿no? Ese proceso de involucrar a la gente desde el primer momento con las decisiones, las selecciones de las especies y los bocetos, hasta también la pintura, y después pues eso, ¿qué hacemos con todo esto? ¿No? Que se sientan orgullosos de lo que han conseguido y que lo quieran compartir. Qué bonito. Bueno, cantamos bingo. Ole, hacer comunidad, implicar a la gente, tejer vecindario, hacer patria de vuestras vecinas. Claro que sí, porque no nos cansamos de decirlo. Hay que valorizar el mundo rural, el tejido social de los barrios y la infraestructura que nos da eso de adaptarnos y de sobrevivir a cualquier cosa fea que nos tire el universo a la cara. Y vivir en sitios que se sientan nuestros, que también ha mencionado Lourdes y me parece muy importante. Eso es. Es que esto ya nos suena porque es como el leitmotiv, ¿no? de todo esto. Tradicionalmente el arte urbano, a mí me da un poco de rabia esto porque siempre ha tenido una acogida muy difícil, ¿no? A nivel social. Tiempo atrás se lo valoraba poco o muy poco, e incluso adquiría un cariz de delincuencia, ¿no? O sea... Tú no has sido skater, ¿no? No has tagueado nada, Mario. Esto me parece un ataque personal, porque esto no voy a hablar aquí. Sí lo he hecho, pero esto no lo voy a decir yo porque a mí me ha caído un broncón traumático por hacer un graffiti. Está mal. No voy a hablar de esto porque es un tema que me trae oscuridad y yo soy todo luz, ¿no? Eso, pues un poco, pero nadie se lo cree, o sea, yo por ahí tengo que volver a Toledo, a donde estamos. Mira, el único artista callejero que yo conozco por nombre que compite en fama con estos artistas más de museo es Banksy, y viene al caso porque las temáticas de los grafitis de Banksy son casi siempre de crítica social, y de hecho él ha pintado muchas advertencias medioambientales, y tiene varias que me vienen a la mente en la que directamente hace referencia a clásicos del arte, o sea que intenta establecer ese diálogo, ¿no?, entre la baja cultura y la alta cultura casi. Hay uno que igual os suena, Show Me the Monet se llama, que es una réplica de un estanque de Monet, de estos estanques japoneses con el agua tal, pero él le tira dentro del agua un cono de tráfico y un carrito de la compra hundido ahí entre los lirios. También hizo una referencia a los girasoles de Van Gogh, él los llamó girasoles de gasolinera, y son como los de Van Gogh, en el mismo tarro, pero muertos y pochos, lo cual me parece bastante profético porque esto lo pintó mucho antes del incidente de la sopa de tomate en Londres. Y es que en una entrevista decía, el verdadero daño causado a nuestro medio ambiente no lo hacen los grafiteros ni los adolescentes borrachos, lo hacen las grandes empresas y exactamente la gente que pone cuadros de paisajes con marcos dorados en sus paredes, intentando decirnos al resto cómo debemos comportarnos. Maravilla. Dilo, Banksy. La delincuente
tu madre. Es que, ¿veis? Esto es un poco, y me ha gustado lo que ha dicho Lourdes de contraponerlo a los museos, un poco cambiar el marco y abrir todo este arte, que formes parte de ello, del proceso, que no solo veas la Mona Lisa y digas wow, tal, sino que tú también contribuyas a ese legado visual. Es algo poderosísimo para hacer comunidad, muy poderoso. El arte urbano en general, yo creo que lo que podemos sacar de aquí es que puede ir más allá de las convenciones de los museos y romper más moldes, aprovechar la arquitectura del entorno, mensajes más directos y un poco más macarras, elegir composiciones que permitan resignificar espacios públicos, como ha dicho Lourdes, donde ocurren las conversaciones. Bien hecho, ¿eh? No me pintéis guarradas. O sea, con gusto, Eso sí, por favor, como siempre, con gusto. O sea, tampoco hagáis... Pero donde ocurren las conversaciones, el hecho de que nuestras plazas y nuestros patios y nuestras cosas tengan parte de este legado visual es increíblemente poderoso. Lo siguiente que le pregunté a Lourdes es que un poco cómo está entonces ahora, si este ha sido el cariz normal que ha traído el arte urbano, cómo ha sido su vivencia con Loubet, o sea, de pintar una pared de un edificio o de un pueblo, tal, gente así que a lo mejor tiene una mentalidad un poco distinta, más alejada generacionalmente a la nuestra y tal. ¿Es algo que coge fuerza? ¿O todavía tiene que abrirse camino la gente para poder hacerlo? Y esto es lo que me dijo. Creo que es algo en lo que todavía hay que abrirse camino, porque además es algo tan variado y tan diverso que es muy difícil de nuevo dar una respuesta muy concreta. Desde Loubet además yo personalmente no tengo una formación artística como sí que pueden tener otros compañeros y compañeras que sí que han estudiado Bellas Artes y que quizás en este punto de vista pueden dar pues otra perspectiva y otra opinión diferente. Yo vengo desde la psicología de la intervención psicosocial y socioambiental, entonces cambia bastante porque yo empecé haciendo esto simplemente porque me pareció una herramienta brutal para poder unir a las comunidades y para poder poner en relieve algunas cosas, algunos aspectos de esas especies que nos pasan más desapercibidas y también esos aspectos más comunitarios que se estaban perdiendo, ¿no? Y en este sentido, quizás sí, el arte urbano tiene todavía que ir cogiendo fuerza y abrirse camino, pero desde mi foco también las tres ramas, digamos, o los tres pilares de este proyecto también tienen que irse abriendo camino, ¿no? Por una parte sí, el arte, que es algo que hasta ahora no se le ha dado mucha importancia porque parece que no es productivo y como siempre pues todo lo que no es productivo pues ha estado en un segundo plano. La psicología, que igual que como se centra en el bienestar de las personas y no tanto en su productividad, pues también ha estado un poco más relegada, ¿no? Y siempre pues ha sido esto de no es ciencia, no sé qué, y al final nos hemos metido en una pelea que no iba a ningún lugar y hemos dejado de lado ese bienestar de las personas. Y por otra parte la biodiversidad, que igual, porque como se hacen hincapié desde los ecofeminismos, la vida y los procesos que sustentan la vida también se han ido dejando aparte, ¿no? Entonces, salvo por estas cosas, yo personalmente no me he encontrado muchas barreras a la hora de hacer estas intervenciones y creo que son muy bien recibidas por el pueblo, entre otras cosas porque son participativas, por lo tanto la gente las quiere, la gente ha decidido y en mi caso la gente lo ha valorado muchísimo. Me parece interesante que Lourdes incida en hacer estas cosas en pueblos, porque además es como te vas a este sitio y ponen a tu disposición su niña bonita, la pared más visible que quieren encalanar para que tú pintes con el resto de gente tus abubillas o tu lo que sea que hay en ese pueblo, ¿no? Me parece importante además algo que destacaba en este audio que, o sea, lógicamente el mural es una parte esencial del proyecto, pero no es la única parte del proyecto, ¿no? Creo que está la obra de arte como tal y está todo el valor que tiene el ligar a esa comunidad, ligarla consigo misma y con su entorno y el abrir diálogos que de otra forma no estarían teniendo esas conversaciones. Bueno, aprovecho para hablar de Loubet, que es el proyecto de Lourdes que hemos mencionado antes y por el que le pregunto, y es un proyecto de ilustración que ha variado mucho en los últimos meses, es relativamente nuevo, pero básicamente consiste en contactar con ella. Podéis, si tenéis interés en engalanar un poco vuestro pueblo, barrio, es hablar con ella, hablar sobre el diseño, ver qué actores intervienen, ver qué gente va a participar, cómo... Ella os explica todo relacionado con la logística
y lo hace muy fácil. ¿Cómo se contacta con ella? ¿Cuál es su handle en redes o su...? Lourdes Berzas o Loubé. Creo que es Loubé. En su página web están todas sus redes y sus métodos de contacto. Justo estaba terminando un mural cuando estaba hablando conmigo en Asturias y de verdad no para. Así que, por favor, tenedla en cuenta si veis que en algún espacio de vuestro pueblo o barrio esto cabe. Oye, pues ahora que habláis de murales, la Embajada Española en Bélgica ha organizado un concurso con el Ayuntamiento de Bruselas que se llama Somos Naturaleza, un muro contra el cambio climático, y las ganadoras son dos españolas, Olimpia Velasco y Esther Pizarro, que han hecho una instalación que se llama Efecto Mariposa. Es un mural súper chulo que tiene una mujer como absorbida por unas raíces y unas maripositas en 3D colocadas sobre la pared. Y bueno, que me parece una iniciativa reciente, muy al caso, y si lo queréis buscar, mola un montón la instalación. Mira, ¿veis? Es que lo que decía Lourdes de resignificar espacios comunes, o sea, paredes que ya están ahí y aprovechar a contar un mensaje, empieza a coger fuerza y honestamente me parece algo que estaba ahí en nuestro delante de nosotros y lo hemos explorado súper poco. Muy contento de que se esté empezando a hacer, la verdad. Sobre todo por eso, porque la información esté desperdigada, ¿no? Por la ciudad, que me parece importante eso, que esté accesible. De hecho, mira, os voy a educar. Bueno, ¿y esa risa, perdona? No, dale. No, estamos preparadas. En fin, un filósofo italiano del 17 que se llamaba Tommaso Campanella propuso una ciudad ideal que venía a ser como una especie de Wikipedia ilustrada repartida por las paredes de la ciudad. Un experimento utópico y mental, pero el concepto me flipa y creo que pega mucho con esto que estáis comentando, con toda la filosofía de murales de arte y de naturaleza, toda la filosofía de este proyecto de Lourdes. En fin, no sé, me gusta mucho. Esto lo sé, por cierto, porque salía en un libro que me leí hace poco y he tenido que rebuscar el nombre del paisano antes de grabar, ¿vale? No soy así de gafapastas, ni sé nada de filósofos del 17, lamentablemente. Te veía capaz perfectamente de tener esto en tu repertorio mental de entrecomillados. ¿Cómo estamos cerrando este capítulo? El meme. Un poco café pombo esto. Yo os iba a decir, para cerrar, un ejemplo muchísimo más llano. Hay un pueblecito en Toledo que se llama Aldeanueva de San Bartolomé, que no tiene murales como tal, pero en las puertas de muchos de sus garajes tiene localismos y palabras que utilizan de forma local en el habla diaria de los lugareños. Entonces me parece muy guay como para preservar también parte del patrimonio inmaterial de la zona, el hecho de que conozcas palabritas, palabrejas que ellos utilizan de forma normal, me parece súper interesante. Qué bonito. Sí, y es muy, estéticamente es muy bonito. Sí, a mí me hace muchísima... Me pone el corazón muy calentito, así que tenía que decirlo. Bueno, conclusión, y para ir cerrando, es que yo invito aquí con este podcast a que volvamos más a los museos, que pintemos nuestras casas y nuestras plazas y que contribuyamos al legado tangible de nuestra lucha, esta lucha en la que estamos, para que creemos lugares que sirvan a las que vienen para impulsarse, por un lado, y a los que podamos volver nosotros para cuando queramos tirar la toalla, que también nos ocurre a menudo. El arte de este podcast no ha acabado. Lo prometo, seguiré dando la turra porque queda mucho de lo que hablar, así que nos vemos en lo siguiente. Muchísimas gracias a las expertas Lourdes Rico y Lourdes Berzas, y gracias a vosotros dos, que siempre es un placer compartir un rato con vosotros grabando esto. A ti, Bonico. Un beso a nuestras oyentes y hasta dentro de 2 semanas. Chao. Hasta luego, un besote.